Mi nombre es Mercedes Ramírez, tengo 38 años y durante 12 de ellos fui la directora senior de desarrollo farmacéutico en Biotech Solutions, una multinacional que factura más de $1.000 millones anuales. 12 años construyendo su división más rentable. 12 años sacrificando noches, fines de semana, cumpleaños de mi hija, aniversarios con mi esposo. 12 años creyendo que la lealtad y el trabajo duro significaban algo. Nunca imaginé que todo terminaría en esa sala de juntas el 23 de marzo, con 3 hombres sentados frente a mí y una sola hoja de papel que cambiaría absolutamente todo. Pero déjenme llevarlos al principio, porque para entender la magnitud de lo que hicieron y de lo que les hice después, necesitan conocer exactamente quién era yo para ellos antes de ese día. Entré a Biotech recién salida de mi doctorado en química farmacéutica del MIT. Era joven, hambrienta de éxito y tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente: conocimiento de punta en síntesis de compuestos bioactivos que nadie más en la industria dominaba a ese nivel. Me contrataron para desarrollar una línea de medicamentos cardiovasculares que había estado estancada por años. Les tomó 6 meses darme el proyecto completo. Me tomó 18 meses convertirlo en un éxito de $400 millones anuales. Suena impresionante, ¿verdad? Lo fue. Éramos un equipo de 16 científicos bajo mi dirección, trabajando en colaboración con universidades y laboratorios de 4 países. Registramos 14 patentes internacionales. Lanzamos 3 medicamentos que cambiaron estándares de tratamiento. Los analistas de Wall Street mencionaban mi nombre en sus reportes, y mi compensación se estructuró con un salario base de $120,000 anuales más comisiones por desempeño basadas en las ganancias netas de mi división. Eso estaba en mi contrato, firmado por el entonces CEO, el director de recursos humanos, y yo misma. 3 copias originales, todas con firmas legales, todas archivadas. Durante los primeros 8 años nadie cuestionó nada. Mis comisiones anuales fluctuaban entre $35,000 y $52,000, dependiendo del desempeño. Yo era feliz, ellos eran felices, yo seguía innovando, ellos seguían ganando, una relación perfectamente equilibrada. Hasta que llegó Richard Thornton. Richard fue contratado como nuevo CFO, director financiero, hace 4 años. Vino de una firma de capital privado conocida por adquirir empresas, exprimirlas hasta el último centavo y luego venderlas en pedazos. Su especialidad era optimizar estructuras de compensación, que en lenguaje corporativo significa encontrar formas creativas de no pagarle a la gente lo que legalmente les corresponde. La primera vez que lo vi fue en una reunión trimestral de líderes. Usaba trajes de $8,000, gemelos de oro, y tenía esa sonrisa de tiburón que te hace sentir que ya está calculando cuánto vales en piezas separadas. Presentó su visión estratégica con gráficos impecables sobre eficiencia en gastos operativos y realineación de incentivos. Recuerdo que Sara, mi colega de la división oncológica, me susurró: «Este hombre va a ser un problema». Tenía razón, pero ninguna de nosotras imaginó cuánto. Los primeros recortes comenzaron sutilmente. Presupuestos de investigación reducidos en un 5%, viajes internacionales sujetos a aprobación especial, equipamiento nuevo retrasado indefinidamente. Nada catastrófico, solo lo suficiente para hacernos sentir el cambio de temperatura. Luego vinieron los ajustes en compensación para nuevas contrataciones. Los científicos que entraban después de la llegada de Richard recibían contratos sin comisiones, solo bonos discrecionales que la empresa podía o no pagar según su criterio.
Cuando pregunté por qué, me dijeron que era el nuevo estándar de la industria. Yo tenía mi contrato antiguo, así que seguí trabajando. Mi división seguía creciendo. El año pasado cerramos con 530 millones en ganancias netas, el mejor desempeño en la historia de Biotech Solutions. Mis comisiones ese año alcanzaron los $73,000. Y ahí fue cuando Richard decidió que yo era demasiado cara. Pero antes de contarles exactamente cómo intentaron destruirme y cómo convertí su codicia en el error más costoso de sus carreras, podrían tomarse un segundo para darle me gusta a este video y suscribirse al canal, porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo un solo documento firmado bajo presión puede transformarse en una demanda de $2.3 millones y la caída de todo un equipo ejecutivo. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo la arrogancia corporativa puede volverse en contra de maneras que parecen imposibles hasta que un juez las declara completamente legales. El 22 de marzo recibí un correo electrónico de Margaret Chen, directora de Recursos Humanos. El asunto decía, reunión urgente, mañana 9 a.m., sala de juntas principal. Nada más, sin contexto, sin agenda, sin explicación. Esa noche apenas dormí. Había algo en la forma tan escueta del mensaje que me erizaba la piel. Revisé todos mis proyectos mentalmente. Todo estaba en orden. De hecho, acabábamos de recibir aprobación de la FDA para nuestro nuevo anticoagulante, un logro que nos había tomado 3 años de trabajo intenso. ¿Qué podría ser tan urgente? Llegué 5 minutos antes. La sala de juntas principal es intimidante por diseño. Mesa de roble macizo que debe costar más que un auto de lujo, sillas de cuero italiano, ventanas del piso al techo con vista a la ciudad, pantallas de última generación en las paredes. Un espacio diseñado para que te sientas pequeño frente al poder corporativo. Richard Thornton ya estaba ahí, junto con Margaret Chen y Daniel Reeves, el director legal. 3 contra 1. La configuración de una ejecución. Doctora Ramírez, tome asiento, dijo Richard sin levantarse, sin sonreír, sin el más mínimo gesto de cortesía. Su voz tenía ese tono de falsa calma que usan las personas acostumbradas a destruir vidas sin despeinarse. Me senté. Mi corazón latía fuerte, pero mantuve mi expresión neutral. 12 años en ambientes corporativos competitivos te enseñan a no mostrar miedo nunca. Margaret deslizó una carpeta hacia mí a través de la mesa. Hemos estado revisando las estructuras de compensación de todos los empleados senior. Comenzó con esa voz ensayada de recursos humanos, y hemos identificado algunas inconsistencias históricas que necesitamos rectificar. Abrí la carpeta. Dentro había una copia de mi contrato original de hace 12 años, con varios párrafos marcados con resaltador amarillo, específicamente la sección sobre comisiones. Este contrato, intervino Richard, golpeando la mesa suavemente con su dedo índice, como si estuviera señalando evidencia en un juicio, fue firmado bajo una administración previa con estándares que ya no reflejan las mejores prácticas de la industria ni la realidad financiera actual de la empresa. Sentí cómo se me enfriaba la sangre. Es un contrato legal vinculante, dije con la voz más firme que pude. Firmado por 3 partes hace 12 años. Ustedes no pueden simplemente «podemos y lo haremos», interrumpió Richard. Su sonrisa de tiburón apareció por primera vez esa mañana. Verá, doctora Ramírez, después de una revisión exhaustiva, hemos determinado que las comisiones que ha recibido, particularmente en los últimos 3 años, son desproporcionadas respecto a su contribución real y representan una carga financiera insostenible. Desproporcionadas, insostenibles.
Las palabras flotaron en el aire como insultos físicos. Mi división generó 530 millones el año pasado, dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir bajo mi piel. $73,000 en comisiones representan el 0.014% de esas ganancias. ¿Cómo es eso de SPRO? Las cifras no están en discusión, dijo Daniel Reeves, el abogado, con esa voz monótona que usan los legales cuando están siguiendo un guión preparado. Lo que está en discusión es la continuación de este arreglo hacia el futuro. Margaret deslizó otro documento hacia mí. Hemos preparado una enmienda a su contrato, eliminación completa del sistema de comisiones, reemplazo con un bono discrecional anual determinado por el comité ejecutivo y una compensación retroactiva única de $47,000 por las comisiones que ya generó este trimestre fiscal. $47,000. Mis comisiones acumuladas de enero a marzo, dinero que ya había ganado, que ya me pertenecía según mi contrato. Están bromeando, dije, aunque sabía perfectamente que no lo estaban. Richard se inclinó hacia adelante con los codos en la mesa y las manos entrelazadas. Doctora Ramírez, seamos claros sobre su situación. Usted tiene 38 años, una hija de 9, una hipoteca considerable y una reputación profesional que depende enteramente de lo que nosotros digamos sobre usted cuando busque su próximo empleo. Esta industria es pequeña. Todos nos conocemos. La amenaza no podía ser más explícita. Ahora, continuó Richard, usted puede firmar esta enmienda hoy. Renunciar voluntariamente a sus $47,000 en comisiones pendientes, aceptar el nuevo sistema de bonos discrecionales y continuar con su excelente carrera aquí. O se detuvo deliberadamente. El silencio llenó la sala como un gas venenoso. O usted puede rechazar, en cuyo caso nos veremos obligados a iniciar un proceso disciplinario formal basado en múltiples preocupaciones sobre su desempeño y conducta profesional que han surgido recientemente. Ese proceso inevitablemente resultará en su terminación por causa justificada, lo que significa 0 indemnización, 0 beneficios y una referencia laboral que reflejará las razones de su despido. Margaret agregó con voz casi suave. Y naturalmente perderías tus $47,000 de todas formas porque el despido por causa justificada anula cualquier compensación pendiente. Ahí estaba, el ultimátum perfecto. Renuncia voluntariamente a tu dinero o te destruimos completamente. Miré los 3 rostros frente a mí. Richard con su sonrisa depredadora, Margaret con su expresión de falsa compasión, Daniel con su máscara de neutralidad legal. Y entendí con absoluta claridad que esto no era una negociación, era un asalto planificado meticulosamente. ¿Qué preocupaciones sobre mi desempeño?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Eso se discutiría en el proceso formal, respondió Daniel, pero incluyen cuestiones sobre liderazgo de equipo, uso de recursos, cumplimiento de protocolos internos, mentiras, todas mentiras fabricadas. Mi evaluación anual de hace 2 meses había sido sobresaliente en todas las categorías. Tenía correos electrónicos de Richard mismo felicitándome por el lanzamiento del anticoagulante, pero ellos sabían que demostrar mi inocencia en un proceso disciplinario me tomaría meses, me costaría decenas de miles en abogados y me marcaría públicamente como una empleada problemática. Necesito tiempo para revisar esto con mi abogado, dije. No hay tiempo, respondió Richard inmediatamente. Esta oferta expira cuando salga de esta sala. O firma ahora o iniciamos el proceso ahora. Su elección. Mi mente corría a 1,000 kilómetros por hora. Pensé en mi hija Sofía, en las colegiaturas de su escuela privada que costaban $24,000 al año,
en mi esposo Javier, cuyo negocio de consultoría apenas estaba despegando, en nuestra hipoteca, en mi reputación profesional construida en más de una década, y pensé en los $47,000, dinero que legalmente me pertenecía, dinero que había ganado con noches sin dormir, fines de semana sacrificados, innovaciones que ellos estaban vendiendo por millones. ¿Y si firmo?, pregunté con voz más débil de lo que quería. ¿Garantizan que mi posición está segura? Tan segura como su desempeño lo permita, dijo Richard, que no era ninguna garantía en absoluto. Margaret deslizó una pluma hacia mí, una pluma Mont Blanc que probablemente costaba más que el salario mensual de un científico junior. La ironía no se me escapó. El nuevo sistema de bonos comienza retroactivamente desde enero, explicó Margaret. Recibirás tu salario base sin cambios. Los bonos se evaluarán anualmente. Podrían ser desde 0 hasta 100,000, dependiendo de múltiples factores de desempeño corporativo. Factores que nosotros determinamos, agregó Richard, a nuestro completo criterio. Era el sistema perfecto para controlarme. Trabajaría igual de duro, generaría las mismas ganancias obscenas, pero ellos decidirían caprichosamente cuánto o si me pagarían algo extra, y yo no tendría ningún recurso legal porque habría firmado renunciando voluntariamente a mi contrato original. Tomé la pluma, mis dedos temblaban ligeramente. Richard lo notó y su sonrisa se amplió. Doctora Ramírez, dijo con voz casi dulce, está tomando la decisión correcta, la decisión inteligente, la decisión que protege a su familia. Abrí la enmienda contractual, 3 páginas de lenguaje legal denso. Mis ojos se detuvieron en la cláusula principal. La empleada renuncia voluntaria e irrevocablemente a cualquier compensación por comisiones generadas durante el periodo fiscal actual y acepta la eliminación permanente del sistema de comisiones detallado en el contrato de empleo original del 15 de abril de 2013. Pensé en mi hija, en mi esposo, en 12 años de lealtad, y firmé. Mi nombre, Mercedes Ramírez, quedó plasmado en tinta azul al pie de cada una de las 3 páginas. Margaret inmediatamente tomó el documento y lo colocó en una carpeta roja que cerró con un sonido seco y definitivo. «Excelente», dijo Richard levantándose. «Continuidad asegurada. Ahora todos podemos volver al trabajo». Salí de esa sala sintiéndome violada. No hay otra palabra para describirlo. Me habían despojado de mi dinero, de mi autonomía, de mi dignidad, todo en 20 minutos de extorsión corporativa perfectamente legal. Volví a mi oficina, cerré la puerta y lloré por primera vez en años. Lloré de rabia, de humillación, de impotencia. Luego me limpié las lágrimas, respiré profundo y tomé mi teléfono. Llamé a Javier. «Mi amor, necesito que me des el contacto de tu primo Andrés, el abogado especializado en derecho laboral». Esa noche, en mi casa, con Sofía ya dormida, Javier y yo nos sentamos con Andrés en nuestro comedor. Le mostré una copia del documento que había firmado. Le conté cada detalle de la reunión. Le mostré mi contrato original. Le mostré mis evaluaciones de desempeño. Le mostré correos electrónicos, datos financieros, todo. Andrés leyó durante 40 minutos en silencio. Finalmente levantó la vista. «Mercedes», dijo con una sonrisa lenta, «acabas de darme el caso de derecho laboral más claro que he visto en 15 años de práctica». Mi corazón saltó. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir», explicó Andrés, «que lo que ellos hicieron se llama coacción contractual bajo amenaza económica. Es completamente ilegal. El hecho de que te obligaron a firmar bajo amenaza de despido, amenaza que documentaste, ¿verdad?» Grabé toda la reunión, dije suavemente. Mi teléfono estuvo en mi bolsillo con la grabadora de voz activada. Tengo cada palabra.
La sonrisa de Andrés se amplió. Mejor todavía. En este estado, las grabaciones de una sola parte son admisibles en corte si se realizan en defensa propia legal, que claramente es el caso aquí. Ellos no pueden obligarte a firmar nada bajo amenaza de despido injustificado, y dado que tu contrato original es completamente válido y legalmente vinculante, esa enmienda forzada es nula. ¿Pero firmé voluntariamente?, pregunté. Bajo durez, bajo coacción, corrigió Andrés. Eso invalida el consentimiento. Además, tenemos más. Ellos te quitaron compensación ya ganada, lo cual es robo de salarios, documentado, y te amenazaron con destruir tu reputación profesional si no cumplías, lo cual es intimidación y posible difamación anticipada. Javier apretó mi mano. ¿Entonces podemos demandar? No solo podemos, dijo Andrés, vamos a ganar. Y vamos a ganar grande. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Andrés trajo a 2 socios más de su firma, una especialista en derecho corporativo llamada Diana y un litigante agresivo llamado Roberto. Analizaron cada aspecto del caso, revisaron precedentes, construyeron una estrategia. Aquí está mi recomendación, dijo Andrés en nuestra segunda reunión. No vamos directo a demanda. Primero enviamos una carta legal formal a Biotech Solutions. Les damos 10 días para rescindir la enmienda forzada, reinstalar tu contrato original, pagarte tus 47,000 más intereses y compensación adicional por daños, y garantizar por escrito que no habrá represalias. Si no cumplen, demandamos por, contó con los dedos, 1. Coacción contractual. 2. Robo de salarios. 3. Amenazas de daño reputacional. 4. Ambiente laboral hostil. 5. Violación de leyes estatales de empleo. Y 6. Daños punitivos por conducta corporativa maliciosa. ¿Cuánto podríamos ganar?, preguntó Javier. Diana respondió, conservadoramente entre 1.5 y 3 millones, dependiendo del jurado y cuánto queramos presionar sobre los daños punitivos. 3 millones. Las palabras sonaron irreales, pero, agregó Roberto, necesitas estar preparada para la guerra. Ellos van a negar todo. Van a decir que firmaste libremente. Van a intentar pintarte como empleada problemática. Van a hacer tu vida profesional un infierno durante el proceso. Ya hicieron mi vida un infierno, dije. Ahora me toca a mí. El 29 de marzo, 6 días después de firmar aquella maldita enmienda, Biotech Solutions recibió una carta certificada de Martínez Asociados, bufete legal. 10 páginas detallando cada violación legal, acompañadas de evidencia, transcripción completa de la grabación, análisis de coacción contractual, cálculo de daños y una demanda formal que sería presentada si no respondían adecuadamente en 10 días hábiles. Fue un viernes. Yo seguí trabajando normalmente el lunes y martes. Nadie me dijo nada. Richard me pasó en el pasillo y me saludó con esa misma sonrisa de tiburón, sin saber que su mundo estaba a punto de explotar. El miércoles por la tarde, Margaret Chen me llamó a su oficina. Estaba pálida. ¿Qué es esto, Mercedes?, preguntó sosteniendo una copia de la carta legal. Es exactamente lo que parece, respondí con calma. Una respuesta legal a lo que ustedes hicieron. Esto es, balbuceó. No puedes estar hablando en serio, completamente en serio. Tienen 5 días más para responder. Mercedes, no lo entiendes. Si esto escala, si hay una demanda pública, el daño reputacional para la empresa. Quizás debieron pensar en eso antes de extorsionarme. Interrumpí. Me fui de su oficina sintiendo algo que no había sentido en años. Poder. Los siguientes 2 días fueron silencio total. Ningún contacto de recursos humanos. Ninguna reunión convocada. Nada. Yo seguí trabajando,
liderando mi equipo, cumpliendo con mis proyectos, esperando. El 8º día, Andrés me llamó. Mercedes, acaban de responder. Y rechazaron todo. Dicen que firmaste voluntariamente, que no hubo coacción, que tu alegato es infundado y frívolo. Sugieren que retires la amenaza legal o enfrentarás contrademanda por difamación corporativa. Sentí como la adrenalina recorría mi cuerpo. ¿Qué hacemos? Presentamos, dijo Andrés simplemente. Mañana a primera hora. El 12 de abril, Mercedes Ramírez versus Biotech Solutions Inc. Sir Richard Thornton, Margaret Chen y Daniel Reeves fue oficialmente presentada en la Corte Superior del Estado. Demanda por $2.3 millones en compensación directa más daños punitivos indeterminados. La presentación se filtró a la prensa ese mismo día. Para el mediodía, Bloomberg, Reuters y varios medios especializados en industria farmacéutica estaban reportando sobre la científica senior que demanda a su empleador por extorsión de comisiones. Para las 6 de la tarde estaba trending en LinkedIn. Mi teléfono explotó, colegas de toda la industria enviándome mensajes de apoyo, headhunters ofreciéndome entrevistas, reporteros pidiendo declaraciones y, lo más sorprendente, otros 12 empleados de biotech actuales y antiguos contactándome para decir que les habían hecho exactamente lo mismo. Andrés casi se cae de su silla cuando le conté. ¿12 más? ¿Todos con la misma táctica de coacción contractual? ¡Todos!, confirmé. Richard ha estado haciendo esto sistemáticamente desde que llegó. Busca contratos antiguos con comisiones generosas, fuerza enmiendas bajo amenaza, se ahorra millones. Eso lo cambia todo, dijo Diana. Esto ya no es un caso individual, es un patrón de conducta corporativa criminal. Podemos convertir esto en una demanda colectiva. Y eso hicimos. Para finales de abril, la demanda se había expandido a 18 demandantes, todos empleados senior o antiguos empleados, todos con historias idénticas, reuniones sorpresa, amenazas veladas, firma forzada, pérdida de compensación legítima. Entre todos, reclamábamos compensación por más de $8 millones. Biotech Solutions estaba en caída libre. Sus acciones cayeron 17% en 3 semanas. 2 clientes institucionales mayores cancelaron contratos citando preocupaciones sobre ética corporativa. La SEC abrió una investigación sobre si la empresa había ocultado información material a sus accionistas sobre pasivos laborales. Y entonces llegó el golpe final. El 8 de mayo recibí una llamada de Gabriela Torres, miembro del directorio de Biotech Solutions, una de las 3 mujeres en un directorio de 11 personas y conocida por ser la voz disidente en muchas decisiones ejecutivas. Doctora Ramírez, dijo sin preámbulos, el directorio acaba de votar. Richard Thornton ha sido removido como CFO efectivo inmediatamente. Margaret Chen y Daniel Reeves están suspendidos pendiente de investigación interna y quisiéramos hablar con usted sobre una resolución. 3 días después me senté nuevamente en esa sala de juntas principal, pero esta vez era diferente. Esta vez había 6 miembros del directorio presentes. Esta vez ellos estaban nerviosos. Esta vez yo tenía todo el poder. Doctora Ramírez, comenzó Gabriela, quien claramente lideraba la negociación. En nombre del directorio, quiero ofrecer nuestras disculpas más sinceras por lo que usted y sus colegas sufrieron. Lo que sucedió fue inaceptable y no refleja los valores de esta organización. Bonitas palabras, pero yo quería más que palabras. Aquí está nuestra propuesta, continuó Gabriela. 1. Rescindimos todas las enmiendas forzadas y reinstalamos todos los contratos originales. 2. Pagamos todas las comisiones adeudadas más intereses al 6% anual. 3.
Pagamos $1.400.000 en compensación adicional a usted específicamente por daños y sufrimiento. 4. Pagamos $500.000 adicionales en honorarios legales para usted y los otros demandantes. Y 5. Ofrecemos garantías por escrito de 0 represalias. 1.4 millones, más mis 47.000, más beneficios reinstalados, más la satisfacción de ver a Richard destruido profesionalmente. No es suficiente, dije tranquilamente. Todos en la sala parpadearon. Quiero el puesto de CFO, dije. El silencio fue absoluto. Podía escuchar la respiración de cada persona en esa sala. Doctora Ramírez, dijo uno de los miembros del directorio, un hombre mayor llamado Charles, usted es una científica brillante, pero CFO requiere experiencia específica en... No, interrumpí. No quiero ser CFO. Quiero que contraten a alguien con integridad para ese puesto, pero quiero poder de veto sobre la contratación. Quiero estar en el panel de entrevistas. Quiero garantía de que jamás volverán a contratar a un depredador como Richard. Y quiero que eso esté en mi nuevo contrato. ¿Nuevo contrato?, preguntó Gabriela. Sí, porque no voy a volver como directora senior. Voy a volver como vicepresidenta ejecutiva de desarrollo farmacéutico, reportando directamente al CEO, con asiento en el directorio como observadora sin voto, salario base de $220.000 anuales y mi sistema de comisiones original no solo reinstalado sino mejorado. Medio punto porcentual de las ganancias netas de mi división en lugar del 0.2% anterior. La sala quedó en silencio sepulcral. Gabriela intercambió miradas con los otros miembros del directorio. Podía ver cómo hacían cálculos mentales. Medio punto porcentual de 530 millones era $2.6 millones anuales solo en comisiones. Eso es excesivo, dijo Charles con voz débil. ¿Excesivo?, repetí, dejando que la palabra colgara en el aire. Richard se ahorraba casi 100.000 anuales eliminando comisiones de empleados como yo. Lo hizo con 18 personas que podemos probar. ¿Cuántas más habrá que no se han animado a hablar? ¿2 millones ahorrados? ¿5? Y mientras tanto se pagaba bonos de rendimiento de 4 millones al año por eficiencias operativas que eran simplemente robo sistemático. Gabriela levantó una mano para calmar a Charles. Continúe, doctora Ramírez. También quiero, seguí, que Biotech Solutions establezca un fondo de compensación de $3 millones para cualquier empleado actual o pasado que haya sido víctima de estas prácticas y pueda demostrarlo, administrado de forma independiente. Y quiero que la empresa implemente una auditoría externa completa de todas las modificaciones contractuales hechas en los últimos 4 años. Está pidiendo que expongamos públicamente décadas de posibles irregularidades, dijo otro miembro del directorio. Estoy pidiendo que limpien su casa, corregí, porque si no lo hacen voluntariamente, el proceso de descubrimiento legal en el juicio lo hará por ustedes, y créanme, será mucho más doloroso y mucho más público de esa manera. Gabriela asintió lentamente. Necesitamos deliberar. ¿Puede darnos 48 horas? Tienen 24, dije levantándome. Después de eso, asumiré que prefieren ir a juicio, y mi equipo legal está más que preparado para ese escenario. Salí de esa sala con la cabeza en alto. Javier me esperaba en el estacionamiento. Me abrazó fuerte. ¿Cómo te fue?, preguntó. Les pedí el mundo, respondí. Ahora veremos si son lo suficientemente inteligentes para dármelo. Fueron 18 horas, no 24. A las 11 de la mañana del día siguiente, Andrés me llamó. Mercedes, aceptaron. Todo, cada punto de tu propuesta. Me senté lentamente en mi silla. ¿Todo? Todo. Vicepresidencia ejecutiva, 220.000 de base, medio punto porcentual de comisiones,
asiento observador en el directorio, poder de veto en la contratación del CFO, fondo de compensación de 3 millones, auditoría externa, y todos los demás demandantes recibirán compensación completa más 50,000 adicionales a cada uno por daños. Hice las cuentas rápidamente en mi cabeza. Entre mi compensación directa, el fondo de compensación, los pagos a otros demandantes, los honorarios legales y los costos de auditoría, este error le había costado a Biotech Solutions aproximadamente $7.2 millones. 7.2 millones porque Richard Thornton quiso ahorrarse $47,000 de mis comisiones. Hay más, agregó Andrés. Richard está siendo investigado criminalmente por fraude. Aparentemente, esto que hizo con los empleados es solo la punta del iceberg. La SEC encontró irregularidades en cómo reportaba ahorros operacionales a los accionistas. Podría enfrentar cargos federales. La justicia a veces sí existe. El 23 de junio, exactamente 3 meses después de aquella reunión que cambió todo, firmé mi nuevo contrato como vicepresidenta ejecutiva de desarrollo farmacéutico de Biotech Solutions. Esta vez no hubo amenazas, no hubo coerción, no hubo hombres en trajes caros diciéndome que no valía mi propio trabajo. Esta vez hubo apretones de manos genuinos, disculpas formales y un cheque por $1,447,000. Mi compensación por daños más las comisiones robadas más intereses. Mi primera acción como vicepresidenta fue participar en la contratación del nuevo CFO. Entrevisté personalmente a los 5 finalistas. Escogimos a Elena Vázquez, una mujer brillante con 20 años de experiencia en finanzas corporativas y una reputación impecable de ética y transparencia. Mi segunda acción fue reestructurar completamente cómo se manejaban los contratos de compensación en la empresa. Implementamos revisiones legales independientes obligatorias para cualquier modificación contractual. Prohibimos las reuniones de renegociación sin representación legal presente. Establecimos un canal anónimo para reportar coerción o intimidación. Richard Thornton nunca volvió a trabajar en la industria farmacéutica. La SEC lo multó con $2.1 millones y le prohibió servir como ejecutivo en empresas públicas por 10 años. Margaret Chen renunció antes de ser despedida y tomó un puesto menor en una empresa de la competencia. Daniel Reeves perdió su licencia para practicar derecho corporativo después de que se comprobó que había asesorado conscientemente sobre tácticas ilegales. El fondo de compensación que negocié terminó beneficiando a 32 empleados adicionales, 32 personas que habían sufrido en silencio, que habían firmado bajo presión, que habían perdido dinero que legalmente les pertenecía. Entre todos, recuperamos más de $4 millones. Pero esto no es solo una historia sobre dinero, es una historia sobre dignidad, sobre saber tu valor y no dejarte convencer de que vales menos, sobre entender que las amenazas corporativas, por más aterradoras que parezcan, tienen límites legales, sobre la diferencia entre firmeza profesional y abuso sistemático. Hay algo que Richard Thornton nunca entendió. Puedes intimidar a una persona asustada, pero no puedes intimidar a una persona que conoce sus derechos y está dispuesta a pelear por ellos. Esa reunión del 23 de marzo fue diseñada para romperme. Me sentaron sola frente a 3 ejecutivos poderosos. Me mostraron cuánto poder tenían sobre mi carrera, mi dinero, mi reputación. Me obligaron a firmar renunciando a lo que había ganado con mi trabajo. Y funcionó. En ese momento funcionó. Firmé. Lloré. Me sentí derrotada. Pero ellos cometieron un error crítico. Subestimaron mi capacidad de levantarme. No soy la única.
Después de que mi caso se hizo público, he recibido cientos de mensajes de personas en situaciones similares, científicos, ingenieros, gerentes, profesionales de todo tipo que han sido presionados para aceptar menos de lo que merecen. Algunos me preguntan qué hacer, otros solo quieren compartir sus historias. A todos les digo lo mismo: documenten todo. Cada correo, cada conversación, cada amenaza sutil o explícita. Conozcan sus contratos mejor que sus empleadores. Busquen asesoría legal antes de firmar cualquier cosa bajo presión. Y recuerden que el miedo es la herramienta más efectiva de la manipulación corporativa, pero también la más frágil cuando la enfrentas directamente. Hoy, casi 2 años después, sigo en Biotech Solutions. Mi división generó 610 millones el año pasado. Mis comisiones fueron $3.05 millones, el triple de lo que Richard quiso robarme. Pero más importante que el dinero es el cambio cultural. Tenemos políticas nuevas, transparencia nueva, respeto nuevo, y cada empleado que contratamos sabe que en esta empresa los contratos se respetan y la intimidación no se tolera. Sofía tiene 11 años ahora. Hace unos meses me preguntó por qué había tantos artículos sobre mí cuando buscaba mi nombre para un proyecto escolar. Le conté una versión simplificada de la historia. ¿Entonces los hombres malos intentaron robarte?, preguntó. Sí, respondí. ¿Y tú peleaste y ganaste? Sí. Bien, dijo con esa confianza simple de los niños. Nadie debería robarte lo que es tuyo. Exactamente. Nadie debería robarte lo que es tuyo, ni tu dinero, ni tu dignidad, ni tu valor. Si hay algo que espero que quede de esta historia, es esto. Cuando te encuentres en esa sala de juntas, frente a esos ejecutivos que te dicen que firmes o pierdas todo, recuerda que siempre hay otra opción. Quizás no la veas en ese momento, quizás te sientas completamente impotente, pero está ahí. Documenta, busca ayuda, conoce tus derechos y cuando llegue el momento, pelea, porque la arrogancia corporativa tiene un punto débil. Creen que nadie los desafiará, creen que el miedo es suficiente, creen que una firma forzada es el final de la historia. Están equivocados. A veces es solo el principio, y a veces ese principio termina con un cheque de 7 cifras y 3 ejecutivos destruidos profesionalmente preguntándose cómo algo tan simple les explotó en la cara de manera tan espectacular. La respuesta es simple: subestimaron a la persona equivocada, y ese fue su error más costoso. Fin.